Bienvenida, querida comunidad, a un nuevo episodio de Jugando el Juego. Bienvenidos y bienvenidas una vez más, un jueves más de podcast. Entonces hoy es un día especial porque no lo estoy haciendo sola, lo estoy haciendo con un invitado que ya quería que estuviese en este espacio hace tiempo. Entonces vamos a tocar algunos temas que seguramente te hagan sentido, que estás viviendo o has vivido. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer un par de respiraciones para entrar al corazón y escucharlo desde ahí, desde nuestro hogar. Entonces, hacemos una primera inhalación. Exhalamos lento. Dejamos ir toda expectativa, toda tensión. Hacemos una segunda inhalación. Muy bien, entonces ya estando en nuestro corazón, vamos a dar inicio. Bueno, bienvenido. Gracias. Diego es mi pareja, mi compañero de viaje, de vida. Entonces, bueno, hemos estado atravesando diversas experiencias. Para quienes vienen escuchando los diferentes episodios y siguen el canal, saben que estamos viajando. Nosotros viajamos por temporadas, ¿no? Temporadas por diferentes meses, estamos en un lugar y seguimos viajando, y bueno, eso nos hace vivir y conocer personas y vivir diferentes experiencias que queríamos traer acá para compartir. Sí. Entonces, bueno, puedes comenzar. Bueno, gracias por invitarme. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Diego, como ya bien dijo. Hace ya 2 años y medio, más o menos, estamos viajando y bueno, justo. Surgió el proyecto hace ya casi un año y hablábamos de esto del título justo los otros días de jugando al juego, de jugar el juego, porque surgió el podcast durante una temporada donde si no jugábamos estábamos dentro del juego y íbamos a terminar o enfermos o renunciábamos. Sí, de alguna manera era estábamos trabajando, ¿no? En un lugar que estaba difícil poder atravesarlo de una manera que no nos involucráramos, ¿no? Porque era salir y tal vez estar en estrés o en preocupación. Entonces fue, bueno, ¿cómo podemos vivir esta temporada que no nos afecte, poder disfrutarla, que eso es a lo que lo hacemos para eso, para disfrutarlo, para viajar? ¿Qué podemos hacer para poder estar bien nosotros y a su vez poder compartir con el otro en nuestro bienestar? Atravesarla de la mejor manera, porque las temporadas no solamente son para esto de generar ese colchón, esa falsa expectativa o creencia que creo que la mayoría de los temporeros tenemos o hemos tenido, de hacer una temporada que son 6 meses, 5 meses, depende de cuándo empieces, 4 dependiendo, generalmente son 6 meses, un poco más, un poco menos, y, y pasarlo de la mejor manera y que no sea solo ¿A qué te referís con ese colchón? de económico. Ah, claro, de ahorrar. Sí, de ahorro, generar un colchón de ahorro. Porque en las temporadas, por lo general, y lo que busca el que hace temporada, el temporero, es no tener un gasto de alquiler, no tener un gasto de luz, o que sea mínimo, pero que sea un lugar que generalmente dan alojamiento, dan comida, entonces el sueldo es el que te permite generar un ahorro para después viajar, conocer, disfrutar o el objetivo que tenga cada uno. Entonces vivirlo de la mejor manera posible, no solo que sean 6 meses de trabajo donde voy, trabajo y listo, sino buscarle la vuelta para compartir con amigos, generar amistades, generar vínculos, pasarlo de la mejor manera, disfrutar del lugar en el que uno está, ¿no? Eso es lo importante para nosotros y creo que es lo importante que se debería generar durante una temporada y no como hemos estado viendo de quejas, malestares, sufrimiento, enfermedades. Así que me parece que es un tema bastante interesante para charlar.
Sí, que también uno se genera, bueno, como todos, al empezar una nueva etapa, un nuevo proyecto, nos generamos expectativas de cómo queremos que sean las cosas, ¿no? A nosotros nos ha pasado darnos cuenta que no, esas expectativas no se cumplen porque primero que las expectativas están hechas para no ser cumplidas, pero además que nos llevamos a presionarnos a que sea de una determinada manera la temporada. Nosotros hablamos de temporada, pero podemos ver la vida como temporadas, ¿no? En nuestros procesos, como la naturaleza en sus estaciones, ¿sí? Podemos verlo como temporada. Entonces, digamos, imaginarlo de una manera cuando estás atravesando la experiencia resulta ser totalmente diferente y es ahí donde hay que ponerse creativo a decir, bueno, no es como yo pensaba, cómo puedo hacer para estar en bienestar, que eso es lo más importante. Entonces para nosotros fue, bueno, lo tomamos como un juego, porque la vida es un juego. Entonces, ¿de qué manera jugamos para estar jugando en el juego? Entonces, Sí, yo creo que es adaptarse a lo que hay durante la temporada, pero no llegar al punto de tener que soportarlo pasándola mal. Eso también me parece que es importante aclararlo porque hay gente que dice, bueno, son 6 meses, ya está, aguanto, 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 y están sufriendo cada vez que se despiertan y les suena el despertador para ir a trabajar porque es lo que supuestamente le va a hacer conseguir ese ahorro o generar ese dinero para, y estar sufriendo, así sean 2 días o 4 meses, no es algo sano, no es algo bueno, no es algo que creo que una persona tenga que soportar para. Y ahí es donde yo hablo de esta creencia de hay que sufrir o hay que, bueno, que lo que has hablado en otros podcasts, ¿no? De que crecimos con esto de que necesitamos sufrir o necesitamos atravesar un dolor o un, no sé, como qué sí, palabra ponerle. como tener que pagar un costo para obtener Ah, felicidad, o ah, sea, para obtener ese falso bienestar que creemos que tiene vamos que a tener. costarte para poder disfrutarlo. Ujú. Y haciendo esto y jugando de esta manera, como nosotros le pusimos a este podcast, porque ella es la cara visible, pero somos varios los que estamos atrás empujando, Somos todo un equipo. eh, nos dimos cuenta de que se hace más ameno porque la vida se hace más ameno cuando entendés que todo es un juego, que el trabajo es un juego, que Los los personajes. personajes que hay dentro de ese juego, Ujú. cómo cada uno ocupa un rol y ese rol cómo afecta en lo vincular, en lo laboral, en distintos ámbitos. Y lo que nos dábamos cuenta que estos personajes, que somos todos, ¿sí? Todos venimos a cumplir diferentes roles, pero en el trabajo es un ámbito, un lugar donde queda muy visible el rol que cumple cada uno, en cómo lo atraviesa y lo que nosotros veíamos que se creía en ese personaje. O sea, creer ese personaje es que depositaban en ese rol toda su persona, creer que son ese rol, ese personaje, ocupando ese puesto en ese trabajo, en esa empresa. Creer ese título que se le fue asignado por alguien, que en este caso Uh-huh. es una empresa, que saca provecho de que esa persona cree en ese título. Claro, es lo que decimos, Se la cree. el sistema va a querer que estemos dormidos, ¿no? Es decir, que nos creamos el personaje, ¿por qué? Porque va a estar involucrado completamente con ese puesto de trabajo y eso genera mucho sufrimiento, es lo que nosotros veíamos. Eso genera mucho malestar, tomarse personal todo lo que sucede en el trabajo. Perdón, que no tiene nada que ver el compromiso con el trabajo con creerse el personaje. Uh-huh. Porque una cosa es ser responsable en el trabajo, cumplir con todo lo que la empresa me pide, me exige, porque al fin y al cabo es un intercambio económico, y, pero, Y dar lo mejor y dar lo también, mejor, eso no mejor tiene de nada uno. que ver con el personaje, con lo que hablamos de creer ser personaje, sino es creer que porque ocupás el lugar de jefe, eh, tenés que ser de determinada manera y sos quien puede, vamos a poner un ejemplo cotidiano, tratar mal a alguien porque sos jefe. Porque la empresa no puede perder un centavo, que está bien, eso habla de responsabilidad, pero yo voy desde esto de la creencia de soy jefe y hacen lo que yo digo porque yo soy el jefe.
O sea, la persona se deja de lado y se la trata como una máquina. Sí, es lo que nos pasa, creo, bueno, esto porque lo hablamos, pero sabemos que muchas personas de nuestra generación, sobre todo, es que nos vemos en un sistema donde las cosas no funcionan. ¿Y por qué digo que no funcionan? Porque el valor está puesto en capitalizar en lo económico y no en lo humano. Si son empresas donde el trato al empleado, no hay una escucha, no hay un acompañamiento, no hay un priorizar sus capacidades y habilidades y que sean coherentes con el puesto en el que se encuentra, en donde el compañerismo es casi una competencia. Entonces, de repente, todos sufrimos ese sistema donde no nos permite ni ser nosotros en nuestra esencia, ni ponernos creativos, Y ¿no? ponernos creativos, cuando yo hablo de la posición en la que me he encontrado, que he sido un empleado, he estado en distintas posiciones dentro de una empresa, hasta ser jefe, y no quiere decir que por ponerte creativo la empresa vaya a perder dinero, no vaya a haber un buen ámbito laboral, sino al contrario. Yo creo que en las últimas temporadas he visto y veo hoy en día que el empleado es cuando se preocupa por esto, por ser creativo, por querer innovar, por las ideas, y no se le permite probar una idea, no se le escucha, es donde el empleado pasa a ser esta máquina donde no le interesa otra cosa que ir, cumplir sus 8 horas e irse. Y eso creo que la empresa no se da cuenta que es lo que le permitiría generar un cambio en lo laboral y generar mayor economía. O sea, esto creo que es una rueda. O sea, vos sabés que a mí me gusta el negocio y me gusta lo empresarial. Entonces, puedo ver algunas cosas distintas como las puede llegar a ver ella u otra persona, pero al fin y al cabo creo que donde hay mayor compromiso, donde hay mayor trabajo en equipo, donde hay mayor posibilidad de creación, donde hay mayor libertad, el empleado es quien hace que la empresa funcione o no funcione. Entonces creo que los empresarios están equivocados en no escuchar a quien está en la primera línea. Sí, y que los empleados y los jefes somos todos personas. Eso pasa, que nos creemos una jerarquía que en realidad no existe, que requiere un orden en cuanto a tareas y organización, bien, pero ahí es cuando como que nos tiramos de cabeza a creernos que el jefe, el empleado, y acá es donde nos olvidamos que somos personas, que somos humanos, y es donde aparecen el malestar que nosotros vemos. Porque, a ver, quisiera preguntarte desde tu visión y digamos, desde el puesto en el que vos estás, ¿cómo notás a tus compañeros desde el humano, desde las personas que son? A ver, en el términos generales, las personas dejan de ser personas cuando entran a trabajar porque ya entran desganadas, desmotivadas, con miedo a hablar con un jefe que es una persona. Y hay personas que hablan mal y hay personas que no hablan y se aguantan toda una rabia, todo lo que tienen guardado, todas molestias, cosas que les gustaría plantear desde un cambio de horario, desde si cobraron más, si cobraron menos, por qué esto, porque, o sea, por no querer hablar, por este miedo eh, que imponen ciertas personas por creerse jefes. Bien. Y también otras personas que sí hablan, Que sí pero hablan, hay personas sí. que hablan, hay personas que se preocupan. Yo la verdad que he tenido la oportunidad que me han ascendido en los puestos en los que he estado hasta llegar a estar como jefe, pero además de tener un trabajo interno, que creo que eso va de la mano del disfrute de las cosas, de la vida, más que de las cosas, tener un trabajo interno, trabajar en uno, preocuparse por mejorar, por saber qué le pasa. Bueno, yo hago terapia, pero hay distintos tipos de formas de trabajar en uno. Ujú. Entonces, a lo que iba es esto de que si no se hace un trabajo interno, es muy difícil trabajar con otra persona de una forma en la cual pueda haber empatía, pueda haber comprensión, pueda haber eh, que te importe la otra persona como persona y no como trabajador. Yo Ujú. cuando me ascendieron a mí, yo no le dije a nadie, pero una cuestión de que no me la quería creer porque ya en otro momento de mi vida me la había creído. Ujú. Y si había pasado, no la había pasado bien. Entonces hoy en día trabajando,
me doy cuenta de que el título me da una jerarquía, pero que es yo lo tomo para ordenar. Es como yo digo, o sea, es como una orquesta y está el director, pero el director no es el que está por encima de todo, sino es el que ordena, es el que Que escucha, dirige. el que dirige, qué pasó, cómo está. O sea, yo lo primero que le pregunto a las personas cuando llego es cómo estás. Y he tenido respuestas de estoy como la mierda, estoy mal, voy mal, y eso cuando lo ves en una constante, día tras día, tras día, tras día, así, ¿qué pasa? A ver, y le pregunto a las personas qué pasa. Y bueno, acá parece que no están acostumbrados. También porque venimos nosotros de otra cultura, pero... Perdón, para que no saben, nosotros estamos en España, ¿sí? Ya hace unos años que estamos en España, entonces hemos notado esta queja constante para quienes han viajado o han vivido en España, se deben haber dado cuenta, ¿no? Lo hablamos con muchas personas. Y el español, yo se lo digo a mis compañeros y con quien tengo mayor confianza también, le digo, ustedes los españoles se quejan mucho y ellos lo aceptan y lo asumen, pero porque les gusta hablar también y porque no están acostumbrados a que alguien le pregunte cómo estás. Entonces eso también es donde se genera o yo siento que he generado un buen vínculo con las personas, con mis compañeros. Uh-huh. Entonces, pero veo gente quejándose, es lo que hablamos, o sea, hay una queja constante y una molestia, pero yo creo que va más allá del trabajo, porque conozco personas que aman lo que hacen, o personas de cocina que aman lo que hacen, personas, camareros que aman lo que hacen, gente de limpieza que ama lo que hace, pero cuando se les trata de una forma donde hay una presión, donde hay esto lo haces porque yo te lo estoy diciendo y te corto la creatividad, se genera ese malestar. Sí, digamos, un malestar que no se puede resolver al fin y al cabo si no hay un trabajo interno, porque es esto, de repente ver todo, nosotros, yo siempre digo, lo he hecho en el podcast, es dar estos dos pasos hacia atrás y poder ver el juego, ¿no? Como, bueno, tengo el tablero, estamos todos los personajes, en, y los personajes, los que son seres humanos, estamos sufriendo. O sea, estamos mal, estamos tristes. Lo comenté en un episodio. Temporada pasada hubieron más de 80 personas diagnosticados con o trastornos de ansiedad o depresión, Ataque de pánico. ataques de pánico. Digamos, de alguna manera fue para nosotros darnos cuenta en que todos nos estamos haciendo daño y no se habla, porque no se habla, hay un silencio en cuanto a lo que sentimos, qué nos está pasando, aún preguntarle al otro, ¿te sentís bien? ¿Estás bien? ¿Te acompaño? ¿Respiramos juntos? Técnicas de Sí, salvación sí, en esos y momentos. esto, perdón que justo decía, o sea, nos damos cuenta que todos estamos atravesando esto porque, gracias a Dios y porque nuestra elección de vida en este último tiempo ha sido ir viajando y moviéndonos en distintas ciudades. Y en donde hemos estado, los personajes se repiten. Los personajes se repiten, el mapa cambia, el escenario cambia, Uh-huh. pero los personajes se repiten. En los lugares donde hemos estado está el jefe que se la cree, el jefe que trata de ir a un empleado, el empleado que se queja porque le encanta quejarse, porque también es eso, hay gente que está acostumbrada a quejarse y ya se ríe de sus propias quejas. O Uh-huh. sea, ya se quejan de si hace calor, si hace frío, si... Bueno. Y la gente que le encanta su trabajo y que justo hablaba con una amiga y me decía, siento que me tengo que ganar el lugar acá y pelear por mi lugar donde vos estás dejando mucho tiempo, porque es una inversión de tiempo, en algo que te apasiona y que si no lo haces como determinada persona cree que se debería hacer, porque ni siquiera es que eso es así, haces las cosas mal. Y eso, si no se hace un trabajo interno, si no se trabaja en uno, el entorno lo lleva a que se deprima, a que pierda la confianza, a que le genere ansiedad, a que se le acelere el corazón y le falte el aire, esto de ataques de pánico, que he visto un montón lamentablemente, y por hacer un trabajo interno y obviamente que nosotros hablamos mucho y hablamos y creemos que hablar es lo que nos va a salvar de muchas cosas. Eh, Puedo acompañar a una persona y decirle, a ver, tomate un 5 minutos, 10 minutos y desde mi posición también la aprovecho para ayudar al otro.
O sea, he visto personas en cocina con 50 grados que no le dan ni una botella de agua. O sea, son cosas que yo no entiendo cómo un sistema puede funcionar de esa manera. Lo que pasa que, como vos decís, no solo es la mirada de un otro, que en una empresa puede ser un jefe, sino que es cultural, o sea, venimos con creencias culturales de que debe ser de determinada manera, ¿no? Y de repente lo que sentimos es que es toda una generación que se está dando cuenta que esa manera no funciona. De un nivel un poco más consciente, haces un cambio interno y eso se ve reflejado ahí afuera. De una manera más inconsciente te terminás creyendo el personaje y sufriendo, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente y que muchas veces uno mismo, o sea, nosotros mismos caemos y decimos, che, acordémonos que es el juego. Y por eso salió este podcast, porque fue decir, démonos cuenta que estamos en un juego y que el que pone las reglas en su juego interno es uno, porque hay mucho silencio, hay muchas personas que están sufriendo en soledad. Y esas son las personas que más necesitan ayuda. Entonces, si vos sos una de esas personas o te estás dando cuenta que a tu alrededor tu compañero está atravesando por momentos de tristeza, de angustia, parar y decir esto, o sea, el cambio se puede producir, pero el cambio se va a producir si lo hacemos internamente. Como vos decís, de pasar de a ser un jefe de una manera donde te creías ese personaje, creer el personaje nos referimos a eso, a que, yo soy jefe, yo soy psicóloga, yo soy lo que sea que estés haciendo, camarero, yo soy. Estás ocupando un rol en un determinado momento de tu vida. Es un rol. Es un rol como si sos papá o mamá, el rol de mamá o papá, como si el rol de amiga, el rol de hermano, de hermana. Son roles. Lo que vos sos no es eso, no te define. Hacer toda esta transformación hasta podría decir, de creencia estructural, porque es de repente que se derriben un montón de creencias, tiene que ser interno. Difícilmente podamos cambiar allá afuera el mundo si nosotros no nos cambiamos internamente. Sí, si no trabajamos en nosotros, el entorno nos va a afectar. ¿Y cómo ha sido tu proceso interno? ¿Cómo lo has vivido para poder hoy ser esa persona que a través del puesto que te toca cumplir hoy, estás atento al otro, estás ayudando al otro? ¿Cómo fuiste atravesando ese proceso interno? Bueno, yo creo que el trabajo interno ha afectado parte de mí en el sentido de que me ha llevado a encontrarme con un comportamiento que he tenido frente a otras personas, primero frente a mí mismo, en el sentido de darme cuenta que me había comido el personaje, que me estaba comportando de determinada manera, que el trato hacia una persona no era como se debía, o sea, no hablo de un maltrato, pero sino de un desinterés, desde cero empatía, entonces trabajar eso, pero también empezar a ser empático conmigo, a cuidarme a mí, a cuidar mis palabras, a entender que las palabras tienen un peso y que es muy importante lo que se dice y sobre todo lo que se hace, porque yo siempre critiqué de los jefes esto de que ellos decían una cosa pero se comportaban de otra. Entonces no iba de la mano su discurso con su hacer. Y trabajé y trabajo, porque actualmente sigo trabajando, porque es un redescubrirse diario, porque bueno, es lo que hablamos, o sea, las personas, todos vamos cambiando minuto a minuto frente a circunstancias, frente a situaciones que nos hacen crecer, que nos hacen aprender. Entonces yo creo que el trabajo es esto de decir, cómo me gustaría que me traten, qué es lo que no me gustó, qué es lo que he visto que no me gustaría hacerlo, porque no lo comparto y porque no lo predico y porque lo que digo es lo que hago. Uh-huh. Entonces, eh, ese es el trabajo que yo hago día a día y es el trabajo que intento que compartir. Uh-huh. Preocuparme por los demás, preocuparme por escuchar, estar atento no solo a lo laboral, sino también a una cara, a un gesto. Mirando a las personas sin hablar, uno se puede dar cuenta,
cómo está la otra persona o si le pasó algo o no. Porque son personas con las cuales compartimos hablo de una temporada hasta de un trabajo cotidiano durante todo el año. Con las personas que trabajás, excepto que trabajes de una forma individual, que igual vas a interactuar con otras personas, es donde pasás mucho tiempo. Acá son 8, 9, 10 horas de trabajo donde las personas las ves todos los días. Entonces eso también es preocuparse por uno, pero también cortar un poco ese egoísmo y ver qué pasa al lado mío, qué pasa alrededor, qué es con lo que voy a estar y compartir el mayor tiempo durante esta temporada. Sí, de alguna manera el trabajo interno queda reflejado en todos los ámbitos, no solo en lo laboral, en lo vincular. Y hasta que no te permitas verte a vos mismo, no podés ver al otro. Conectás con lo vulnerable, podés darte cuenta cómo está la persona que está al lado tuyo porque hay una mirada hacia vos mismo, un reconocimiento de tu sentir, de tus emociones y conectás desde ahí. Entonces, lo que nosotros hemos ido aprendiendo de las experiencias que vamos atravesando y lo vamos trabajando día a día es de qué manera frente a un sistema que funciona de determinada manera y no podemos modificarlo, a ese sistema, a esa estructura sí podemos hacerlo, primero en 4 paredes donde nosotros estamos en silencio con nosotros mismos y de ahí poder hacer desde el lugar que estás ocupando, el rol que tenés en este momento, bueno, poder mirar a un otro, poder compartir, poder llevar esa escucha, ese amor que todos necesitamos, porque al fin y al cabo yo le he dicho a él, si nos vemos como adultos, somos niños. ¿No? A veces se producen discusiones en el trabajo y yo le digo a él, si podés dar esos 2 pasos para atrás y ver que hay dos niños. Dos niños peleándose Do- por quién tiene la razón o por una discusión de que, no, pero yo hago esto y vos haces aquello y vos no hiciste, entonces son los nenes. Son nuestros niños internos que a todos nos salen. Eso, son ¿Sí? discutiendo para ver quién tiene razón y quién hizo y quién no hizo y buscando la aprobación de un tercero eh, para sentirse aceptado, para sentirse valorado, para que ser visto también. Entonces, todo eso lleva a una cotidianidad donde se genera un malestar si uno no está bien consigo mismo. Porque entra en este juego de que una persona ya se ha salido de su trabajo enojada porque alguien le dijo que no sabía hacer su trabajo o que lo hizo mal, creyéndose eso, tomándolo personal y llevándolo a su día a día, pensando, pero ¿por qué si yo hago las cosas bien? O sea, Digamos, esto es, somos humanos, esto nos pasa sobre todo en los vínculos nos vemos reflejados, es el espejo, o sea, es la mejor herramienta para poder trabajar en nosotros mismos. En este momento traemos el ejemplo de los vínculos en el trabajo, pero así en toda tu vida. Entonces, podemos utilizar esta herramienta y este espacio es para poder hacer uso de ellas para nosotros poder estar en bienestar y dejar de mentirnos, porque al fin y al cabo es que vivimos en la Matrix y, y está perfectamente diseñada para estar en el sufrimiento. sí, uno no se da cuenta a veces que está en el sufrimiento porque se queda esperando la hora de salida para ir y tomar algo que no está mal, para ir y consumir alguna sustancia, para salir de ese sufrimiento. Entonces, si no te permitís tampoco, o sea, trabajo con personas donde están viendo la hora de salida, pero porque necesitan ir y reventarse la cabeza en un boliche, en una disco, depende de dónde lo escuchen. eh, pero para olvidarse de lo mal que la pasaron durante el día. Y a ver, no digo que está mal salir, disfrutar, divertirte, si querés tomar, si te querés, o sea, no lo comparto hoy en día. Lo he hecho, sí, lo he hecho, pero lo he hecho desde ese lugar De evadir la de realidad. evadir la realidad, de pensar que de esa forma eh, no voy a sentir y no me voy a quedar con las cosas que puedo haber pasado en el trabajo o si me dijeron que hice mal mi trabajo, no pensar en eso. Pero al otro día te vas a levantar con resaca, con malestar y con eso en la cabeza. Sí. Entonces, si no trabajas en eso, al otro día vas a tener doble problema.
Claro, sí, y esto es, creo que la invitación a que saber que podés hacer un cambio, porque, repito, somos muchos, lo vemos, viajamos y conocemos mucha gente, y hasta nosotros mismos nos pasa, o sea, nosotros lo vivimos día a día, que muchas veces nos dicen algo y en el momento creímos que es así, entonces luego hacemos el trabajo de no tomárnoslo en serio. Eh, Nos pasa con los vínculos, con la familia, es decir, a todos nos pasa. Bien, seguramente en algún ámbito de tu vida te está pasando, que estás creyendo lo que hay ahí afuera. Pero la única manera de dar esos 2 pasos atrás y hacer consciente, estar consciente en ese momento, es el trabajar en uno mismo, desde la técnica que sea. Nosotros hacemos terapia, yo acompaño a muchas personas en sus procesos terapéuticos, pero al menos el poder poner en palabras lo que te está pasando. Si estás ahí en tu puesto de trabajo y no te sientes bien y sientes esas emociones que son incómodas, poder hablarlo, ser vos el que está para el otro, ¿no? Dar ese primer paso y decir, che, ¿estás bien? ¿Te puedo Sí, acompañar? también uno permitirse hablar porque nosotros tenemos la suerte y hemos la elección de que hemos compartido y compartimos los proyectos y lo armamos entre los dos, pero hay mucha gente viajando sola, que eso para mí es sumamente valorable, sumamente, o sea, me saco el sombrero, como dicen, porque es difícil viajar solo y encontrarte en distintas situaciones y te encontrás con que a veces no tenés con quién hablar, con quién compartir o pasa esto, ¿no? Que estás en un lugar donde sentís que vas a hablar sobre tus emociones y se te van a reír. O te van a decir, bueno, no pasa nada, olvídate, vamos a hacer algo. O sea, evitarla en constante eh, Sí, evitación de evitación. las emociones, del sentir. Eso, Ujú. entonces es importante buscar con quién compartir, aunque sea algún amigo que esté lejos, y descargar eso, descargarlo, ponerlo en palabras, escribir a mano, escribir en la compu, escribir con el celu, que estamos todo el día, escribir blog de notas, y bajar eso para poder leerlo, para poder verlo, para poder decir, no lo tengo en la cabeza, lo comparto, y quizá al compartirlo con un amigo, yo le he mandado audios a amigos míos diciéndole, mira, la verdad que no quiero que me responda, no espero que me responda, simplemente necesitaba descargarme esta bronca o esto que estoy sintiendo en este momento. Y del otro lado, puede que nos digan algo, puede que no nos digan nada, pero sabemos que lo sacamos, que lo pudimos hablar y eso está bien. Hablarlo, hablar y también aprender a estar para otro, aprender a escuchar, aprender a preguntar cómo estás, porque a veces si uno pregunta cómo estás y la otra persona no está en condiciones o no se siente bien o simplemente es acompañar y decir, bueno, está bien, estoy por si necesitas algo. Sí, y eso es consecuencia de que estás para vos, porque realmente este dicho de que no podés dar nada que no te des a vos mismo o que no tengas, o sea, no te puedo dar esto si yo no lo tengo. De alguna manera es así. Si vos no te acompañás y no te escuchás en lo que estás diciendo, porque en el hablar, en el decir, por eso la terapia tiene los alcances que tiene, al hablar y al decir te escuchás y te responsabilizás de lo que estás diciendo, ¿no? Y el escucharte es decir, ok, uff, o sea, todo esto está dentro mío y eso alivia. Entonces, por ahí sí, al día de hoy no tenés el acceso para hacer algún tipo de terapia, pero poder tener en tu entorno esa persona con la cual podés compartir, el escuchar estos espacios, estos episodios que todos estamos pasando, porque lo importante es que no estás mal, no hay algo mal en vos, no hay algo raro de que es lo que a vos te está pasando, a todos nos está pasando, que no nos estamos sintiendo bien en donde estamos, que tenemos que transformarnos en lo personal para también poder tomar el poder que nosotros somos. El poder nosotros lo cedemos al otro porque no nos queremos hacer cargo de lo que queremos. Y lo que vemos con Diego, que nos pasa a nosotros, que tenemos un fuego interno de quiero hacer esto, pero porque yo lo quiero hacer.
no por la expectativa del otro. Quiero vivir una vida en la cual yo soy el protagonista de mi vida, donde yo elijo cómo es la partida del juego de mi vida. Y, y nos da mucho miedo, hay muchas personas que están por dar el paso y no lo dan. Y No. no lo dan, sí, sí, bueno, estas últimas semanas justo estaba hablando con personas que hacía mucho que no hablaba y por distintas circunstancias y con personas que hablo todos los días y con todas comparto esto de, o sea, todas compartimos esto de que che, estoy incómodo donde estoy, me gustaría hacer tal cosa, me gustaría dar el salto a, pero bueno, es este miedo de arriesgarse, es este miedo de el que van a decir, es este miedo de no voy a tener el apoyo de, y quizá, y también hablo por mí, a veces cuando queremos hacer algo no tenemos el apoyo de las personas que esperamos, y eso nos duele, pero está bien, porque es parte de nuestro camino y de nuestro crecimiento. Y hay personas con las cuales yo hablo hoy, después de haberme ido de mi país hace ya 2 años y medio más o menos, y yo siento que están en lo mismo que cuando yo me fui. Y no está mal, porque no está mal, es su elección. Pero yo no vibro con esa persona y bueno, y es donde dicen esto de que van a haber vínculos que fueron para ese momento hay vínculos actualmente que conozco personas y hemos conocido personas que han sido un puente para llegar a nuevas experiencias, llegar a nuevas situaciones, o O nosotros nosotros hemos sido puente. puente de estar determinado tiempo en un lugar y no entendés para qué, pero cuando te pones a ver, ayudaste a una persona a vivir una situación, ayudaste a una persona a realizar un trámite, por más simple que sea, esto de encontrarle un propósito a lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo y quizás no lo entendemos en el momento, pero a largo plazo lo entendemos. La otra vez una amiga me decía, no, porque no he podido hacer esto, y le digo, pero gracias a Dios no has podido hacer esto y has podido hacer otra cosa que era acompañar a una persona que necesitaba compañía en ese momento. Le digo, si vos hubiese hecho esto, no hubieses podido acompañar a esas personas. Entonces, es buscar el motivo y entender que para algo suceden las cosas y lo que sucede conviene, aunque no lo Ujú. entendamos en el momento, pero darnos cuenta de que si queremos vamos a encontrar cosas, a ver, por ahí está medio trillado, pero esto es encontrar el vaso medio lleno y no focalizarnos en, me falta, no tengo, porque tenemos un montón de cosas y aunque tengamos lo que creemos que nos va a dar la felicidad, no lo vamos a tener si no estamos bien con nosotros mismos. O sea, Ujú. puedo querer el último teléfono y cuando lo tenga me va a faltar el cargador y me va a faltar el dron y me va a faltar y me va a faltar y me va a faltar. Y hablo desde lo personal, porque me ha pasado. Sí, porque nadie nos enseñó que fuera de otra manera. Y nos estamos dando cuenta que no funciona de esa manera. Que todo lo que nos dijeron que teníamos que lograr para encontrarnos felices, pasás años luchando con vos mismo, porque generalmente no es lo que querés, luchando para conseguirlo y te das cuenta que ahí no estuvo. Y también sucede cuando te pones metas personales creyendo que, a mí me pasó, recibirme de psicóloga iba a ser, uy, el gran momento de mi vida, y pasó. Y hoy tengo otros proyectos, y hoy tengo otros sueños, y la felicidad no está en esa meta. La felicidad se construye en el momento, en el proceso, en el ahora. Yo le digo a él, porque caemos en esto, uy, cuando estemos en tal lugar, que nos encanta viajar, cuando estemos en tal lugar, uy, lo que vamos a hacer. Entonces, traernos a nosotros mismos y decir, no, no, si no lo estoy haciendo ahora, ¿qué me dice que yo lo voy a hacer o lo voy a sentir ahí? Porque además lo hemos vivido, o sea, a veces necesitamos vivir eso cuando te dicen o que no, me decían a mí de chico, bueno, pero va, o sea, estás viendo que te va a chocar con la pared. Ujú. Pero a veces uno necesita también chocar con esa pared para darse cuenta de las cosas. Entonces hemos estado en lugares donde hemos visto, no, vamos a ir a tal lugar y vamos a llegar y uy, qué bueno. Y yo me he encontrado en lugares que la verdad no había pensado en mi vida estar y que son fascinantes y es uno de los 10 lugares que no te puedes perder pues, si vas a, no sé, a X lugar. Y he estado ahí y he dicho,
Y hasta he sentido culpa por no sentirme bien, por estar en ese lugar, porque cómo yo no voy a estar agradecido. Y estoy agradecido de poder viajar y estoy agradecido. Pero quizá es esto de que, porque nos dicen que tiene que ser de determinada manera, si no lo hacemos así, si no nos sentimos así, estamos mal. Y en realidad estamos mal si no somos fieles a lo que nosotros sentimos hacer realmente. Porque después hemos estado en lugares donde nos perdimos y llegamos a determinado lugar y fue un wow y no había nadie. Entonces es ser leal y fiel a lo que uno siente y cómo uno se siente realmente. Y no es fácil, porque requiere tener conversaciones incómodas, conversaciones de horas que hemos estado cuando podríamos haber estado con otras personas tomando algo, pero es en traerte a vos mismo al presente y decir, esto no me está haciendo sentir bien, lo tengo que atravesar, lo tengo que hablar, ver qué está pasando, y de esa manera te vas conociendo. Y es que es a través de la experiencia donde aprendemos. O sea, podemos leer mucho, podemos, sí, escuchar experiencia de los demás, pero al final, atravesando la experiencia, te vas conociendo, te vas dando cuenta si estás donde querés estar o tenés que redireccionar. A nosotros nos ha pasado que hemos estado en un lugar y hemos dicho, no, esto, nos tenemos que sentar a tener la conversación incómoda y redireccionar todo el proyecto que teníamos. Entonces, traer conciencia a uno mismo es el primer paso. Y a veces la conversación más incómoda es con uno mismo. Y ahí es cuando uno realmente tiene que ser, yo creo que siempre hay que ser honesto y sincero con los demás, pero sobre todo con uno. Y uno internamente, por más que a veces, me ha pasado y me pasa, decir, no sé qué quiero, sabes lo que querés. Sabes lo que querés hacer, sabes lo que tenés que hacer para eso. Lo que pasa es que estamos cagados de miedo, estamos pensando Con culpa. en eso, en la culpa, en qué va a pensar el otro. Y yo creo que cada vez somos más los que pensamos, porque estar acá en este podcast hoy también es algo que yo me costaba mucho y me animo y me gusta hacer. Eh, pero cada vez somos más los que dejamos de pensar en qué va a decir el otro. Y el que habla mal de otro, habla más mal de él que de otro. Entonces romper con eso y animarse y hacerlo. Y si te gusta lo que el otro hace o no, está bien. Y si no te gusta, también está bien, porque para gustos los colores. Este podcast, este espacio está hecho, salió porque nosotros lo estábamos viviendo. De hecho, mantenemos, bueno, en el caso que soy yo la que habla los temas, me mantengo fiel a hablar lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy atravesando, no lo que leí en un libro o lo que vi en la universidad. O lo que se va a hacer viral. O lo que sí, o lo que quiere escuchar el otro. Yo vengo acá a hablar sobre todo cosas que no va a querer escuchar nadie porque van directamente al ego y el ego nos va a hacer que pongas stop y ponerte a ver otra cosa, algo que acaricie el ego, ¿sí? Pero esto que vos sigas escuchando un episodio donde te está moviendo cosas internas es el mismo trabajo que tenés que hacer con vos mismo en decir, che, me estoy sintiendo incómodo en esta situación, me siento y me quedo en esa incomodidad. O sea, estoy en esa, lucho con el ego hasta triunfar, hasta romperlo, porque ahí es donde está el corazón, ahí es donde está lo que nosotros somos, que es seres de luz, alma, Dios. Pasa que hay que romper con eso para lo que yo te estoy diciendo o lo que nosotros compartimos pueda sentirlo. Así es. Entonces, bueno, qué maravilloso. Muchas gracias por haberme dado la posibilidad de compartir este espacio, por haberme apoyado a animarme a hacerlo. Y creo que es importante que todos nos animemos a hacer lo que nos da miedo. Una cosa por día. Hacer una cosa por día que nos dé miedo nos va a llevar al lugar en el que realmente queremos estar y que sabemos que queremos estar, aunque no nos animemos y aunque digamos que no sabemos lo que queremos. Entonces, hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Hacerlas porque detrás del miedo está el gran camino, está la magia, está nuestro corazón esperándonos. Entonces, bueno, me alegro que lo hayas hecho, que estés acá. Para mí también es una nueva experiencia. Esperamos
no intentamos hacerlo perfecto, intentamos primero que salga honesto de nuestro corazón como nosotros lo sentimos. Y divertirnos y que, bueno, que del otro lado digas, che, a mí también me pasa, como las personas que nosotros seguimos, es decir, che, también me está pasando a mí esto, qué bueno que estamos en comunidad y en comunidad podemos ayudarnos y tendernos la mano. Y así podemos generar un mundo de bienestar en nosotros mismos y poder compartirlo al otro. Así es. Entonces, querida comunidad, gracias por escuchar. Si les gusta este episodio, comenten cómo lo están viviendo ustedes, qué experiencia tienen, qué les sirvió a ustedes. Si estás haciendo temporada, ¿cómo lo vivís? Si es la primera, si es la 14ª, si algo te resuena. Si algo te resuena de esto, o tal vez otra mirada que nosotros no lo hemos aquí compartido, bueno, nosotros nos ayuda, suscríbanse al canal para poder seguir sumando en más personas, más experiencias y compartiendo. Y que seamos más personas en esta comunidad de despertar. Entonces, gracias por escuchar, por estar aquí y será hasta el próximo episodio. Gracias.